Muy bien, continuamos en CM Radio Tardes Informadas. Estamos en este programa 45 de esta iniciativa de la Secretaría de Prensa de la Seccional Luján Delegación. General Rodríguez del Sindicato de Camioneros. Nos saluda gente por YouTube. Ricardo Lusturiac, buenas tardes, compañeros. Saludos, felicitaciones por la entrevista a nuestro secretario general Pablo Zuna. Abrazo grande, gracias por estar al lado del laburante. Gracias, Ricardo. Abril Gagioli, buenas tardes a todo el equipo. Gracias, Abril. Melissa Vela Viña, buenas tardes, saludos a todo el equipo de la radio, gracias. Dani Barros, buenas tardes, saludos a todos. Bueno, gracias a toda la gente que está a través de YouTube, viendo y escuchando nuestro canal de YouTube para que nos puedan ver y escuchar en vivo. Es Camioneros Seccional Luján. Bueno, ya, Vane, estamos con nuestros invitados. En realidad, Damián ya es compañero nuestro. Sí, de los jueves. De los jueves, Conciencia Proletaria es la sección. Pero hoy trae un invitado para esta columna. Sí. Hablamos de Alfredo Luis Martucci. Muy buenas tardes, Alfredo. Bueno, gracias por venir. Y gracias a Damián también, por supuesto. Ya nos pueden ver en cámara. ¿Cómo va, Alfredo? ¿Bien? Bien. Bien. Hacer una pequeña presentación tuya. Tu recorrido. ¿En dónde? En el profesional, en la vida, lo que sea. No, tiene un tiempo, sí. Poquito. No, siempre un laburante, qué sé yo. No, ahora me dedico más a pasar música, en eventos de tango. Ajá. Tuve programas de tango. Yo te voy a hacer una pregunta por el tango antes de empezar. Porque yo he hablado con distintos maestros, compositores del tango, y siempre me dicen lo mismo, que el tango tarde o temprano te enamora. ¿Es cierto? Sí. ¿Es cierto? Sí. Bueno, es cierto, porque yo siempre voy descubriendo tango buenísimo. Porque a veces viste que el tango se le habla del hombre despechado, el abandonado, y el tango habla de un montón de otras cosas. No, habla de la vida, o sea. Claro. Vivencias. Claro, yo le explicaba a Damián, vos a través del tango no vas a poder ver la historia del país, ¿no? O sea, aunque hay algunos tangos que sí, qué sé yo. Hay un tango de Gardel que estuvo prohibido hasta el 82, que fue PAM. Ajá. Recién después, cuando vuelve la democracia, se deja ese tango escuchar, ¿no? Pero no es que vos... Lo que habla el tango es de los conflictos humanos, lo que habla el arte, Ajá. de lo que uno pierde, de lo que falta, qué sé yo, lo ves en la literatura universal, Romeo y Julieta, o lo que sea. El tango habla de eso, habla de la vida, y la vida no es fácil. Entonces dicen, el tango es triste, pero la vida es triste también, es jodida. O tiene sus momentos, claro. Bueno, y el tango manifiesta eso. Bueno, nos fuimos un poco de tema, pero es lindo. Un día lo vamos a traer para que hable de tango. Sí. Le había propuesto como tema el tango también, pero bueno, como es política, me dijo no lo iba a enganchar relacionándolo en la historia política, pero sí sabía que donde le den la lengua al tango lo iban a querer. Iban a querer traer de nuevo. Está bien. Lo vamos a invitar. Sí, porque es cultura, es arte. Sí. Sí. Yo en la presentación lo hablaba con Julio, que me pedía la chapa. La otra vez que vino mi hermana, tuvimos que suprimirle, ¿no? Porque mi hermana es escritora, historiadora, profesora. Y me hizo pensar lo que era chapa, ¿no? Porque, bueno, Alfredo es mi tío, es el hermano de mi mamá. Y cómo lo presentamos era, ¿no? Y si bien tiene su chapa, preferí que decirle a Julio que ponga que es un trabajador militante de toda la vida. Tengo recuerdo de chiquito de militar, de pensar en el otro, y bueno, un gran discutidor conmigo, al igual que mi hermana, en todas las reuniones familiares. Bueno, así que va a estar muy interesante porque, bueno, recién arrancamos hablando de cualquier cosa, pero vamos a hablar de cualquier cosa hablando de lo que realmente íbamos a hablar, porque vamos a hablar de recursos naturales nacionales que sirven para el desarrollo nacional, para el desarrollo económico de nuestro país, y específicamente vamos a hablar del gasoducto Néstor Kirchner, que ya es un hecho, que ya está funcionando, y que por ejemplo, le va a ahorrar al país 4.000 millones de dólares anuales en la compra de gas. Antes, ¿te acordás que se hablaba de que Argentina importaba gas y todo eso? Bueno,
va a ser proveedor del país y incluso hasta en su momento cuando termine este gasoducto se va a exportar. Así que es un tema muy pero muy importante, es una de las obras emblemáticas de este gobierno que a futuro, no solamente ahora sino a futuro, puede darle muchísimo desarrollo nacional y económico al país. El anterior gasoducto lo hizo Perón. Ajá. En 50, una cosa así. Que era de Comodoro Rivadavia acá a Conurbano. Ajá. Lo explicó Cristina la vez pasada en un discurso. Bueno. Bueno, hablando un poco acá con Alfredo, digamos, acá dice su experiencia como trabajador y militante. Yo creo que me hablé un poco de la militancia, de los años tuyos de militante. ¿Qué ves ahora la diferencia con cómo se milita hoy en estos años? ¿Y qué ves vos como con tu experiencia, no? Porque está bueno saberlo. Yo a veces puedo hablarlo desde mi ignorancia, yo no soy militante, no milito para ningún partido, pero me gustaría saber qué es lo que ves hoy en la militancia y lo que vos veías en tu tiempo, en tu momento. Seguramente seguís militando o levantando tu bandera de vos, pero me gustaría saber, a ver, que nos cuentes. Y son épocas distintas. Los 70 fue una época muy revolucionaria, muchos cambios. Se delimía todo a las patadas, o sea, una época difícil. ¿De mucha violencia? Mucha violencia, sé yo. Patadas y algo más, ¿no? Sí. Lamentablemente. Sí, ya. Yo creo que ahora es mejor así. O sea, es preferible discutir hoy ideas y no llegar a una reunión y qué sé yo, y encontrarte con cosas. No hay que enfierrar, digamos. Exacto. Ah. Y sacaban los fierros, los ponían arriba de la mesa, qué sé yo, una locura. Una locura. La opción del cambio por las armas. A través de las Claro, armas pero- se lograba el cambio. Claro, teníamos la influencia cubana de ese momento, que estaba bastante cerca, los movimientos guerrilleros, sí, una época muy difícil. Sé también porque mencionaba esto, ¿no? Porque hoy la militancia, los jóvenes que militan, que tienen la libertad de expresión, de poder expresarse, de poder mostrarse como son, ¿no? Libremente, con lo que vos decís, es como que es... Un ejemplo, Sí. en el barrio había un hombre que se emborrachaba y empezaba a cantar la marcha peronista, ¿no? Con el tiempo entendí que esa persona, porque estaba prohibido decir el nombre Perón, la militancia, qué sé yo, el emborracharse y gritar era una forma de protesta Claro. muy fuerte. O sea, una vez borracho ya no le interesaba más nada, o sea, pase Claro. lo que pase. Y le podían pasar cosas. El otro día escuché un ejemplo. Vos, después del 76, podías agarrar una bolsa de dólares, cargártela al hombro, cruzarte al Uruguay y nadie te decía nada. Ahora vos ibas con un libro bajo el brazo. Y si ese libro en la parte de atrás no decía venta de kiosco, vos ibas preso. Eso es una locura. O sea, te podías robar el país, no había problema. Llevabas un libro, no, ya está. Y una vez que ibas preso no sabías a dónde ibas, ni en qué condiciones, nada. Yo Se vivía con miedo. quería aportar, más allá de que dice acá Alfredo de la violencia de ese momento, también quiero remarcar la preparación teórica y práctica de los compañeros en ese momento. No era que eran unos cuadrados con el fusil, sino de todo, de saber esto que vamos a tratar ahora, por ejemplo, de cómo influencia la industria y cómo cambia si es nacional o si es foránea, y bien claro la lucha de clase, pongámosle, o la lucha de intereses, las juventudes bien informadas o bastante informadas, digamos, este hecho de que se ataque al libro, ¿no? Bueno, algún día vamos a tocar el tema de la dictadura, ¿no? Que muchos no saben, la otra vez lo hablábamos con él, y el 68% de los compañeros detenidos desaparecidos son obreros militantes, ¿no? Y cómo
Sí, líneas intermedias. Era que había que destruir eso. Porque eran los que, digamos, te podían dar vuelta a cualquier momento, algo. Igual, el otro día hablaba con él. Hay un pensamiento darwiniano social que dice más o menos así: libertad, desigualdad, supervivencia del menos apto, del más apto, perdón. No Sí, libertad, supervivencia del más apto. Ajá. no libertad, igualdad, supervivencia del menos apto. En esta creo que está toda la discusión política de ayer, de hoy y mañana. Hace poco terminó la campaña un candidato a presidente gritando libertad, libertad, libertad. Sí. ¿No? Peligro. Peligro. Claro, pero ¿por qué es un peligro? Porque es Habla de libertad como si no lo hubiera, ¿no? No, porque él va a plantear desigualdad y supervivencia del más apto. En esa supervivencia del más apto, todas las personas que quedan fuera del sistema, que por H o por B no participan de la misma forma, si el Estado no está presente, porque acá lo que están hablando es poco Estado, manejo de los recursos por empresas privadas. Hoy en día China está mostrando que una planificación da más efecto que la libertad de mercado. Lo dijo Hillary Clinton también en un reportaje. O sea, yo no digo vamos a ser comunistas. Ya tenemos la doctrina peronista que es bastante buena. Como no viene de Europa, es criticada, atacada, sí, cuestionada. Pero yo creo que la otra es la mejor. Menos libertad, más intervención del Estado, más igualdad entre la gente y ver en las personas que quedan fuera del sistema cómo lo ayudamos a estar dentro del sistema. De ahí la importancia del gasoducto Néstor Kirchner. No es lo mismo ser manejado por empresas extranjeras que ser manejado por el Estado Nacional, que va a ver cómo esa redistribución, o sea, si lo maneja empresa extranjera, ¿qué hace? Directo al mar, como es que lo comprimen, barco afuera, y acá seguimos pagando el gas, sí, a cualquier precio. Si lo maneja el Estado, ese gas se vuelca al consumo, ese consumo va a ser más barato y va a ayudar a un desarrollo interno, creo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Perdonen que me metí con esto de la desigualdad. No, está bien, está bárbaro, está buenísimo. ¿Cómo piensan que va a impactar? Se trató de, mediáticamente, un poco, políticamente, del lado de la oposición, digamos, bajarle el precio a este gasoducto, ¿no? Incluso hasta decían que se había inaugurado de manera ficticia, que fue toda una puesta en escena. ¿De qué manera? Esto ya es un hecho. Es un hecho, está funcionando, obviamente que faltan tramos. Esto ya es un hecho. ¿De qué manera, y positivamente imagino, lógicamente, va a impactar en la economía de nuestra Argentina, de nuestro país? Mira, hay áreas muy grandes del interior sin gas, ¿no? Corrientes es un caso. Pasa en grandes, pequeñas empresas que necesitan gas y les pasa un gasoducto a 5 kilómetros y el pueblo está sin gas. O sea, yo creo que desde ese punto de vista va a ayudar muchísimo, porque si vos lo haces desde una planificación del Estado, lo que vas a buscar es que esa planificación importe, o sea, haya desarrollo en todas las regiones, no que haya una sola región que se desarrolle. Pero ¿sabes qué pasa? Lamentablemente las discusiones pasan por pequeñas cosas. ¿Qué discurso hubo? ¿Cómo se puso la corbata? ¿Cuántas novias tiene?
en vez de ir a una discusión más profunda, ¿viste? O sea, el sistema o los medios te sacan de la discusión profunda, porque no les interesa, porque si empezamos a discutir esto, como una vez dijo Perón, daba la cifra, que eso, 60%, eran todos socialistas, comunistas y peronistas. No, peronistas son todos. Porque si vos discutís esto a fondo, te haces peronista, no hay otra, no hay vuelta. Claro, claro. No sé si... Sí, está claro, está claro. Damián, No, sí. trasladándote un poco la pregunta. ¿Eh? Trasladándote un poco la pregunta que le hice a Alfredo, también te la quiero, digamos. No, que- sí, desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad, de la comunidad organizada, de lo que intentamos los trabajadores, ya hablamos que la pelea, aparte de culturales, a través de las mercancías que se producen para solventar nuestras necesidades básicas. Entonces, como se produce hoy en el capitalismo, es necesario, muy necesario, y se arman guerras por lo que es la producción de energía. Es imperiosa necesidad, es necesario para cualquier empresa la energía para producir, aparte de nosotros como habitantes, para calefaccionarnos y distintas modalidades. Ya hemos visto, conocemos, por ahí ustedes que son mucho más grandes que yo, lo tienen más claro, ¿no? El hecho de cuando las empresas son privadas, internacionales, y cuando son nacionales. Vivieron el tema de, no sé, el TEL, del IPF. ¿Puedo dar un ejemplo? Andate. Supuestamente, si preguntamos cuál es el día del petróleo, es 1907 en Comodoro Rivadavia, Cuando se descubre. cuando se descubre. La realidad es otra, que está oculta. La primera concesión fue en 1865, junto a un tal Leonardo Villa, Compañía Jujeña de Querosén. La segunda fue en Mendoza. ¿Cuál fue el problema de estas empresas? Estaban en un lugar muy alejado. La forma que teníamos de traslado era a través de los trenes del ferrocarril. Scalabrini Ortiz escribe un libro muy importante, Los ferrocarriles británicos en Argentina. Bueno, ellos como manejaban toda la cuestión del transporte, no se pudo explotar estos dos yacimientos, que eran con gente nacionales. La diferencia con Comodoro Rivadavia es que tiene salida al mar, entonces lo trasladaban por barco. Claro. Y se arma la petroquímica, la refinería de acá de La Plata. Esto muestra, o sea, toda esta parte de la historia está oculta, porque no se habla de esto anterior. Porque si hablamos de esto, tengo que explicar que el ferrocarril lo único que le interesaba era vender el carbón que traían de Inglaterra y llevarse todo lo que posiblemente, y todo lo que había. Quebracho, el desastre que hicieron en el Chaco formoseño. Sí, que dada que el desarrollo de la industria en Argentina fue creado para otros intereses, no los intereses del pueblo. Claro, o sea, un interés Intereses foráneos. Por que eso, le servía a Inglaterra nada más. O sea, y a los cipayos, la oligarquía que tenemos acá, seguro. Siempre tiene algún socio. sí, la plata Lamentablemente. mueve conciencia. Por eso, volvemos a lo de siempre de la columna, no se trata de buenos o malos, sino se trata de intereses. Entonces, no es lo mismo que la producción y el reparto y el traslado de la producción la haga una empresa bajo sus intereses, y más una empresa foránea, a que lo haga el Estado Nacional con toda su deficiencia que tiene hoy el Estado Nacional, ¿no? Pero tironeando para que sea para el desarrollo de todo, ¿no? De todos los trabajadores, de todo el pueblo. Pero la empresa es algo lógico, la empresa está puesta en ganar plata.
es Sí. lógico. Sí. Sí, sí, no. Y si esa empresa depende de un país, ¿cómo es? Va a hacer todo lo necesario para llevar riquezas a sus países. De ahí la necesidad de que tengamos nuestra propia Matriz energética, matriz energética. nuestra propia producción. Sí, hoy te toca hablar de lo que es la energía. Nosotros hacemos hincapié en que la necesidad de la producción nacional y del control o de la planificación, como hablabas hoy. También mucho le da miedo ser comunista, ¿no? Cuando habla de planificación o cuando toma ejemplo como China. Pero es necesario para una comunidad organizada. Y lo ideal es que todos los trabajadores sepamos y discutamos, como dice Alfredo, como lo hablábamos con la compañera la semana pasada, de dejar de hablar de banalidades, de cuánta novia tiene, de la corbata cómo se puso y empezar a hablar de estos temas, ¿no? Claro, que interés responde realmente. Esta gente que le, como decía, le baja el precio al gasoducto o que minimiza los alcances, los beneficios que tiene para el país, seguramente responden a intereses, ¿no? Claro, ahí está, lo planteó en su ejemplo de libertad. O sea, libertad es dejar el mercado libre y la supervivencia del más apto. Que hoy el más apto, si vemos el capitalismo, no es natural, o sea, no es que el más apto por naturaleza como el Darwin en los animales, sino el más apto es aquel que es Se parte adapta de, mejor al medio. no, que es parte de una clase hoy en día. O sea, nosotros hoy con la división de clase, no sé, de aspectos sociales, por más adaptación que podamos tener los trabajadores, se nos hace muy cuesta arriba lograr poder estar en los centros de poder. No sé, por un solo ejemplo, de cada 10 personas que terminan la universidad, solo uno es hijo obrero y 9 son hijos de empresarios. O nosotros estamos haciendo hijos que no le da coeficiente intelectual, o hay algo que está haciendo de que nuestros hijos no puedan terminar en la universidad. Entonces la libertad va a ser la libertad para esa clase social, de ese que gritó ahí libertad, libertad, libertad. O sea, que se mueran los que se tengan que morir, si nosotros tenemos que ser libres, ¿no? Es más o Sí, menos. hay un ejemplo que dice que se está hundiendo un barco, entran 30 personas nada más en un bote, 40 quedan en el mar, y estos 30 llegan a destino. El sentido común diría, bueno, está bien, se salvaron 30. Ahora, ¿quién les preguntó a los 40 que quedaron en el mar? ¿Bajo qué, cómo se usó la selección? Entonces, yo me acuerdo de la privatización de Menem, gente que decía, y está bien, ¿yo por qué tengo que pagar con mis impuestos el tren si yo no lo tomo? Y habría que decirle, no, hermano, vos tenés que pagar impuestos para que sea más que equitativo todo. O sea, Sí. Una consulta para los dos. ¿Piensan que, hablaba de privatizaciones, de intereses, piensan que este gasoducto, este proyecto Vaca Muerta, que fue uno de los impulsores de este gasoducto, piensan que puede correr riesgo de pasar a manos privadas en caso de que cambie el gobierno? no dudes. Sí, ¿no? No solo eso, fíjate que le pasó al gasoducto de Rusia, el Nord Stream 2, Le pusieron una bomba. imagínate, o sea, Puede pasar cualquier cosa, ¿no? puede pasar cualquier cosa. Y Bueno. seguramente que mientras puedan ganar plata, pasa a manos privadas. Nosotros no nos damos cuenta. Nosotros tenemos una base en la triple frontera que está dormida, una base norteamericana, que en cualquier momento la ponen activa. Tienen otra base en Punta Arena y tienen Malvinas. Y nosotros tenemos demasiados recursos naturales. Sí. Podemos terminar como África, que tiene muchísimos recursos naturales y la gente hambrienta. Ahora con el levantamiento de Níger, la OTAN no puede intervenir directamente como ha intervenido en otros conflictos. Entonces, ¿qué está haciendo? Asusando a países alrededor para que lo ataquen.
Bueno. Es cosa que deberíamos pensar muy a fondo. Sí, sí. Bueno, también que la gente se dé cuenta, ¿no? También un poco eso. Sí, pero la gente... Teniendo en cuenta Si de que, vos por ejemplo, el tenés domingo todo- vienen las elecciones. Claro. Por ejemplo, ¿no? También es un poco el... No también Te desespera la Y ahí hay- selección. el cuidado de nuestros recursos, recursos económicos, naturales. Con respecto a las elecciones, lo que no hay que especular es si le pongo el voto a Patricia, va a ser mejor. No, hay que ir y poner el voto a los nuestros y ya. Listo. No Cuanto jugar, más alto- no jugar a la interna de otros, vos decís. No, porque va a pasar lo que pasó cuando se enojó el presidente anterior, o sea, que perdió la interna, las PASO, el Fondo Monetario no le entregó toda la plata que le faltaba, o sea, nosotros dependemos que la negociación del fondo el lunes, dependemos de las elecciones del domingo, sí o sí, o sea, si sacamos más de 10 puntos, la fórmula lleva más de 10 puntos sobre las otras, y va a haber una forma de negociar. Tenemos ¿no? poder de negociación. Exacto, porque No olvidemos el 50% de evaluación eso. Bueno, interesante esta sección de Conciencia Planetaria junto con, obviamente, Damián, que ya es del staff, y Alfredo Martucci. Ya casi llegando al final, pues a las 4 tenemos una comunicación telefónica. Una reflexión final de los dos sobre todo esto que estuvimos hablando. Nos fuimos un poquito para acá, para allá, pero el tema central es esto, ¿no? Los recursos nuestros, los recursos naturales que sirven para el desarrollo nacional, para el desarrollo de nuestra sociedad y además económico. Una reflexión de los dos. el domingo ir a votar por el candidato, todos, y que saquemos la mayor cantidad de puntos posible. Todos. Para cuidar esto y mucho más. Para cuidar todo. Para cuidar los gasoductos, para plantarnos en el mundo de otra manera. Y por más que quieran mostrar que el gobierno de Alberto fue malo, yo no creo, o sea, no fue bueno, pero tampoco fue horrible. Que hubiese pasado la pandemia con otro tipo de gobierno. En realidad, si uno lo analiza, tuvo las 7 pestes de Egipto, las tuvo todas. Así todo, se mantuvo el trabajo, se mantuvo. Falta muchísimo, pero si vienen los otros, vuelve todo para atrás, eso segurísimo. Sí, yo, bueno, concuerdo en eso, en el voto. A ver, yo pido un poquito más, pido empezar a hurgar y a conocer la problemática real, ¿no?, que enfrentamos. Te doy un ejemplo, muchos compañeros lo han dicho acá en la radio, que se han puesto a militar con la 125. Y a muchos de ellos a veces se les pregunta qué es la 125 y realmente no saben qué es, ¿no? Y se les pregunta por las 3 rentas que tiene el campo en Argentina, no saben ni que tienen 3 y que se tocaba solo en una renta, que era la renta diferencial, y se tocaba un poquito. O sea, el peronismo es corazón, el peronismo es sentimiento, pero el peronismo también es estudio y es conciencia y es saber. O sea, y a no solo defender porque lo dice el líder o la líder, sino en ver cómo tocan nuestros intereses, ¿no? Los intereses que parecen tan grandes y que lo bajamos acá, que después falta de laburo en el barrio, nuestros pibes sin clase, la falopa que nos echa, las armas que nos echa, o sea, a veces parecen temas muy grandes, pero cuando tratamos de desmenuzarlo y lo bajamos al barrio es eso, la falta de oportunidades para todos. Y arrancando con el voto, sí, perdimos muchos compañeros, se luchó mucho, por más mínimo que a muchos le parezca, es importantísimo, así que el voto positivo, el voto, ir a votar y el voto positivo. Yo lo pido para nuestro lado, ¿no? Pero bueno, Sí. que sea con conciencia de cada uno.